La dinámica económica de los últimos años en el Perú ha marcado un enorme repunte del consumo, el movimiento del mercado. Pero eso también ha generado, si bien es cierto, además de una serie de ventajas y beneficios que ha posibilitado ubicar al Perú en uno de los primeros lugares en el ranking de crecimiento económico a nivel de Latinoamérica y del mundo, la producción de una categoría o una clase no existente antes de personas que son aquellos a los que llamamos los consumidores y que deben ser pues ciertamente tratados de una manera adecuada porque constituyen el referente fundamental de todo el proceso de la dinámica económica en una sociedad de consumo como la nuestra. Es así que entonces se ha generado el denominado derecho de la competencia y de protección del consumidor. Uno de los expertos que viene trabajando y desarrollando ese tema en el país como pionero y de manera innovadora es el doctor Ricardo Vinatea Medina, quien es juez de la Corte Suprema de Justicia de la República y se encuentra con nosotros para conversar sobre este tema. Doctor Ricardo Vinatea, bienvenido a Referente Jurídico. Muy agradecido por la invitación y mis saludos cordiales a toda la audiencia. Efectivamente, pues es un tema importantísimo. En la Corte Suprema, la Sala Constitucional, yo soy miembro de la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema y conocemos todos los temas de consumidor a través del proceso contencioso administrativo, porque la primera autoridad que trata esto es Indecopi. Y luego, por a veces, las decisiones de Indecopi se judicializan y es a través del proceso contencioso administrativo que llega hasta la Suprema en vía recurso de casación. A ver, vamos entonces por parte para poder llegar desde los momentos iniciales hasta la Corte Suprema. ¿En qué consiste este novedoso apartado del derecho que es el denominado derecho de la competencia y protección del consumidor? Bueno, son dos temas relacionados pero distintos, diferentes, ¿no? Claro, cada uno tiene su ámbito. El derecho de la competencia versa sobre las reglas del mercado, la justa y leal competencia, la libre competencia, la libre empresa. Y de lo que se trata es de que no existan o que los sujetos no produzcan anomalías en el mercado. Eso distorsiona pues y complica todo el comercio. Por ejemplo, una práctica inadecuada. Por ejemplo, el abuso de posición de dominio. Ya. Yo soy una empresa que tiene un gran margen de influencia sobre grandes sectores del mercado. Y en base a eso yo puedo de repente manejar precios o manejar productos, o sea, inducir a que se consuman ciertos productos. Hay, por ejemplo, ventas atadas, por ejemplo, ¿no? Yo como yo soy el que domina, yo tengo el producto, yo digo, ya, te vendo este producto pero a este precio, pero me sale con otros productos más. Eso nos recuerda, no son claros. Eso nos recuerda a la década de los 80 con la especulación y el acaparamiento. Ese es un ejemplo bien claro para toda la audiencia, ¿no? Ya. Eso no es lo mismo que monopolio. Bueno, monopolio es un dominio total. El monopolio puede ser parcial, puede ser total. Hay monopolios, incluso hay monopolios estatales, está bien. También. Por ejemplo, los servicios públicos, bueno, que ahora ya se han privatizado, salvo el agua. Salvo el agua. ¿Y en el caso del derecho de protección al consumidor? Bueno, ese es un tema de gran importancia, pues, ¿no? Para el comercio y que tiene que ver con la competencia. El consumidor es el soberano, así dice nuestro Código de Defensa y Protección del Consumidor, ¿no? Y por lo tanto se le debe dar todas las facilidades. Por ejemplo, hay una serie de principios que deben aplicarse pues, a las actividades comerciales en que interviene el consumidor. Por ejemplo, el principio de transparencia, el pro consumidor, o sea, todas las decisiones deben tenderse
tuitivas a favor del consumidor, ¿no? Basado Cuando haya dudas, por ejemplo, ¿no? Corrección de asimetrías. El consumidor, pues, frente a su proveedor, frente al vendedor, frente al fabricante, hay cosas que no sabe. Por ejemplo, si yo me compro un aparato electrónico, una tablet, una laptop, un celular, que todos compran. Yo no sé, pues, bien cómo, yo no tengo la técnica para saber cómo se fabrica, cómo funciona, todo, ¿no? Cuáles son las bondades que tiene, pero también cuáles son las debilidades que pudiera tener ese instrumento, ese aparato electrónico. Por lo tanto, es el proveedor, el vendedor, quien me tiene que decir cuáles son sus bondades y cuáles son sus debilidades. Y por eso hay el principio de transparencia. O sea, de acuerdo al principio de transparencia, está obligado a informarme debidamente. Tanto el pro como el contra. Los pros como el contra, ¿no? Y para poder, ¿por qué? Como objeto, para que el consumidor pueda hacer una elección correcta. Ya, pero eso es en la teoría. ¿Y en la práctica sucede eso? Bueno, en la práctica sí sucede, pues, pero también sucede lo otro. Como lo que coloquialmente dicen, vulgarmente dicen, cuando te venden gato por liebre. Te compran, pues, te venden un producto como el mejor, y cuando de repente no es el mejor, puede tener fallas técnicas. En el mercado puede haber otros mejores que esas. Claro. Pero te deben informar, pues, ¿no? Para poder hacer una buena elección. Claro, hacer una elección correcta y no ocasionarle problemas al consumidor. ¿Cuáles son las normas legales que en el Perú protegen al consumidor? El consumidor, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ya. Ahí está. ¿Desde cuándo está vigente ese código? Eso más o menos está vigente desde el 2007, 2008. Aproximadamente. Pero, ¿lo conoce la población, la ciudadanía? De su experiencia como juez supremo, ¿hay una difusión adecuada de este código? Yo estimo que no. Yo estimo que no. No obstante los grandes esfuerzos que realiza Indecopi, ¿no? Pero no se abasto, pues. Y se debería difundir más. Por ejemplo, el Código de Protección del Consumidor y todas las reglas de protección del consumidor deberían difundirse desde la época escolar, desde las aulas de inicial, ya para que las personas sepan, pues, cómo tienen que actuar y cuáles son los derechos, pues, del consumidor. Hoy día podría decirse que es un derecho humano que forma parte del catálogo de los derechos fundamentales, la protección del consumidor. Bueno, si no lo es, está en ese camino, ¿no? Definitivamente podemos interpretar que como el derecho consumidor es un derecho fundamental. Fundamental. ¿Qué debe hacer un ciudadano que, por ejemplo, va a uno de estos grandes almacenes y compra alguna ropa, alguna pieza, como un terno, una casaca, y de repente resulta de que a la segunda lavada empieza a generarle problemas, va y reclama y no le atienden? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales va a proteger sus intereses como consumidor? Bueno, según la norma y en muchos centros comerciales o en todos debería haber por lo menos ese libro de reclamaciones. Ahí en ese libro anotas cuáles son las anomalías, en qué consiste, pues, tu malestar respecto al producto que has adquirido en determinado establecimiento comercial. Luego eso periódicamente remiten copia a Indecopi, ahí pueden citar, pues, a una conciliación. Si no hay conciliación, se iniciaría un procedimiento, pues, sancionatorio. Sancionatorio. Sí, correcto. ¿Y cómo llega esto al Poder Judicial si es que no hay solución Bueno, en ese ámbito? Finalmente, cuando se solucione ya, una vez que está, si no se define, o la solución, o la resolución, la decisión que toma Indecopi no satisface el interés del consumidor, del reclamante, bueno, pues puede judicializarlo a través del proceso contencioso administrativo y va al juez. Ahora, no solamente se consumen bienes, sino también servicios, por ejemplo, la telefonía y hasta los servicios bancarios, ¿verdad? Uno puede considerarse como consumidor de servicios bancarios. Correcto. Y acontece que en algunos casos, cuando algunas personas se atrasan en el pago de sus tarjetas de crédito, empiezan las llamadas telefónicas, y esto es algo muy común, algo que suele suceder. Empiezan las llamadas telefónicas y los bancos contratan a empresas a las que tercerizan la recaudación de estas deudas, y
maltratan a los usuarios con improperios, insultos, exabruptos, es decir, un trato pues peor que si uno se encontrase en una mazmorra medieval. ¿Qué hacer en estos casos, doctor Vinatea? Sí, usted me hace traer a la memoria, el recuerdo, cuando los hombrecitos amarillos, que te perseguían y en público te cobraban, que te hacían una serie de comunicaciones para que escucharan todos y para hacerte caer pues en una situación embarazosa, vergonzosa, sí, pues que era atentatoria contra la dignidad humana, ¿no? Porque que yo deba no quiere decir que yo sea pues un deshonesto. Claro. Realmente pueden haber 1000 razones, me enfermé, me quedé sin trabajo, qué sé yo, o alguien de mi familia se enfermó, hay situaciones graves. Por lo tanto, esa cobranza debe ser privada, no debe ser pública, porque atenta contra mi dignidad, contra mi intimidad. Yeah. Y por lo tanto, esas prácticas están vedadas. Sí, y ha habido sentencias al respecto. Sí. ¿Qué sentencia ejemplar hay en el Poder Judicial que dé cuenta precisamente de la protección real y efectiva de un consumidor maltratado? Tenemos infinidad casi diario vemos temas en protección al consumidor, temas de tarjetas de crédito, venta, por ejemplo, de vehículos, temas de clínicas, temas de centros educativos, una infinidad de temas. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican en estos casos? Esto va de acuerdo a la falta. ¿De naturaleza económica? De naturaleza económica, y también puede también otro tipo, puede haber clausura, depende pues de que... Sí, son sanciones administrativas. Administrativas. Yeah. Nosotros no sancionamos. Cuando viene el tema, si se judicializa, solo nosotros examinamos la validez legal del tema, ¿no? Entonces, si la sanción que se aplicó en determinado caso es correcta. Ahora, se sabe que en el Perú se ha desarrollado bastante esta novedad del derecho de la competencia y la protección del consumidor, lo cual ha colocado a nuestro país y particularmente a su Poder Judicial en una posición de liderazgo, ¿no? Producto de lo cual hace algunos meses atrás, en convenio con Naciones Unidas y otras entidades internacionales y la Academia de la Magistratura, se llevó a cabo el primer programa iberoamericano para jueces en derecho de la competencia, que concitó la presencia de jueces de varios países latinoamericanos. ¿Qué experiencias ha tenido usted en esa intervención del foro académico de esta actividad? Bueno, correcto. Gracias al apoyo de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, y su programa COMPAL, hemos tenido un exitoso programa, ¿no? En Derecho a la Competencia. Estuvieron presentes jueces de más o menos 12 o 14 países. Y hubo unos debates muy buenos respecto a todo lo que es derecho a la competencia, reglas del mercado, cómo se debe definir, por ejemplo, el abuso de posición de dominio, puede ser, hay abuso de posición de dominio global, puede ser local, de acuerdo al mercado, cuál es el mercado relevante. Por ejemplo, cómo se manejaban los temas frente a una transnacional, que al mismo tiempo pues, tiene tentáculos en una serie de países, como lo juzgan, ¿no? Y realmente fue un éxito. Cuando se coordinó eso con la Academia de la Magistratura, que estuvo la organización pero muy buena, hemos podido intercambiar experiencias con jueces de diversos países, y la idea pues es que fortalecernos todos los jueces que conocen la materia, competentes en la materia, se fortalezcan y poder unificar criterios. Imagínate qué gran cosa sería unificar criterios a nivel continental. Sí. Sería excelente, ¿no? Y eso redundaría pues en el mercado, en una competencia leal. Porque finalmente el desarrollo de los países. Los sistemas económicos de nuestros países son el mismo, ¿verdad? Sí, por lo menos en Sudamérica o América Latina es similar. Es prácticamente lo mismo. Y seguramente se está desarrollando también una especie de red de magistrados vinculados al derecho de la competencia y protección al consumidor. Claro, esa es la idea, ¿no? Hacer una red de magistrados que aporten sentencias de sus sentencias nacionales y poder hacer una gran base de datos
como camino pues que facilite unificar criterios, pues, ¿no? Y ahora se está programando el primer programa iberoamericano para jueces en derecho del consumidor, que también está siendo organizado por UNTAD y su programa con PAL y con el apoyo de la Academia de la Magistratura. Correcto, así este año va a ser. También ¿Para cuándo está programado esto? Está programado para noviembre, para el mes de noviembre de este año. También nos van a visitar varios países. La idea cuando se inició esto, las primeras conversaciones con UNTAD, la idea era instituir al Perú como un centro de capacitación para jueces de toda América Latina y el Caribe. Y todos dentro de la órbita de las Naciones Unidas, ¿no? Todos los que son suscriptores de estos tratados, estos convenios. Y se está logrando ya por segunda vez, su año consecutivo, y la idea es que una vez al año se produzcan estas reuniones, ¿no? Y con de múltiples jueces. Y el particular caso de que en el Perú este año se van a llevar a cabo 2 actividades, porque la que se llevó a cabo en el mes de febrero, ahora el consumidor en el mes de noviembre. Para el próximo año sea igual y magnífico, pues así todo lo que podamos colaborar, nosotros mejoramos nuestra técnica, porque no solo es mejorar esta técnica, no solo aprender por aprender, sino que eso nos dé los instrumentos, el armamento necesario para poder hacer un mejor trabajo. O sea, que vale decir, para emitir mejores sentencias y favorecer pues al consumidor. Al consumidor. Muy bien. Doctor Ricardo Vinatea, ha sido un placer realmente tener su presencia el día de hoy en Referente Jurídico. Vamos a estar atentos al desarrollo de este programa y vamos a volver a convocarlo, por supuesto, para seguir conversando sobre estos importantes temas. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por su atención. Bueno, y de esta manera llegamos entonces al final de nuestro programa Referente Jurídico, agradeciendo como siempre a la Academia de la Magistratura por la realización y producción y al Jurado Nacional de Elecciones TV por permitirnos salir a través de su señal de televisión. Con ustedes será hasta la próxima.